¿Cómo les va? Bueno, hoy seguiremos con la unidad 4. Avanzaremos un poco más. Tienen que culminar la lectura del texto de Nino y avanzamos en diferentes temas que se tratan en esta unidad, y entre ellas son las dicotomías que existen entre derecho público y privado, derecho objetivo y derecho subjetivo, y la definición de esto que denominamos Estado de Derecho. De esto hablaremos un poco rápidamente en esta clase. Entonces, partiremos un poco de la idea entre esto que denominamos derecho público y derecho privado. La idea de derecho público emana de considerar que existe una relación de subordinación entre Estado y ciudadanos. Entonces, como ven, esta relación, como dijimos, es de subordinación. En cambio, en el derecho privado, la relación es más bien de cooperación o de coordinación entre dos sujetos. Acá los sujetos no se piensan de modo subordinado, sino que se piensan en el mismo nivel. Es la relación entre los ciudadanos, no la relación Estado-ciudadanos, sino entre los propios ciudadanos. Cuando también podemos verificar aquí, hoy hablábamos antes de las personas jurídicas, que puede haber personas físicas o personas jurídicas propiamente dichas. Bueno, cuando las personas jurídicas de derecho privado operan por tener personalidad, por tener patrimonio, operan en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos, pudiendo realizar actos jurídicos y transacciones en ese nivel. Ahora, hay una dimensión política en esta diferenciación entre derecho público y derecho privado, que tiene que ver con con el sustento, ¿no?, que tiene o la base que tiene esta diferenciación entre lo público y lo privado. La idea de lo público y lo privado deriva de la idea de interés público e interés privado. Y arranca esta diferenciación sobre la base de considerar de que existe preeminencia, evidentemente, entre el interés público respecto del interés privado, ¿no? Es decir, si nosotros conformamos un ámbito de intereses de carácter público que podemos denominar esfera pública, evidentemente esta esfera pública prevalece, ¿no?, sobre el ámbito de los intereses particulares, sobre el ámbito de los intereses privados, ¿no?, de las personas, porque de alguna manera el interés público es el interés de todos, ¿no? Ahora, de acuerdo a la concepción ideológica que podamos tener, interés público puede significar de diferentes cosas o diferentes cuestiones, o podemos tener una posición divergente respecto de tal concepto. Por ejemplo, una conceptualización puede ver al interés público como la suma de los intereses individuales. Ahora, esto tiene un problema. Nos lleva a plantearnos, ¿siempre el interés de todos es igual a la suma del interés de cada uno? ¿Es realizable el interés de todos? Pensemos nosotros en sociedades tan desiguales, ¿no?, donde los bienes están repartidos de manera tan desigual, tan poco equitativa. Si es posible pensar, ¿no?, que el interés de esos que más necesitan, que más carencias tienen, que menos bienes tienen, puede resolverse sin afectar el interés de los otros. De alguna manera, por ejemplo, la forma de lograr que las sociedades sean más equitativas no es repartir los bienes de otra manera, o lo que se llama la redistribución de los bienes o de los ingresos sociales. Entonces, ¿ustedes creen que de esa manera se está asegurando el interés de todos? Pero de todos en términos individuales. Entonces, ¿podemos verdaderamente decir que
el interés público es la suma de los intereses individuales, o a veces la realización del interés público puede significar también la limitación o la afectación de intereses particulares. Por eso existen otras conceptualizaciones de la idea de interés público que parten de una visión diferente y que piensan que el interés público no es lo mismo que la suma de los intereses individuales, porque el todo no es igual que la suma de las partes. Son intereses diferentes. Interés público es una cosa y cada uno de los intereses individuales o privados son otras. Ahora, es esta primera diferenciación lo que va a dar lugar entonces a la diferenciación entre derecho público y derecho privado. Ahora, esta idea de interés privado es una idea que deriva de considerar que existe una esfera privada de los individuos. Y esto es un invento moderno realmente. La idea misma de individuo es un invento moderno, porque para que haya individuo tiene que tener ese margen de libertad de acción que es justamente la esfera privada. Entonces así se define un ámbito de libertad individual, de intereses privados, que es esto que llamamos esfera privada y que se le opone a la esfera pública, que es la que, como decíamos, resulta preeminente. Entonces, este ámbito de libertad que llamamos esfera privada es un ámbito de libertad que se ejerce frente a quién. Se ejerce frente a esa esfera pública, se ejerce frente al Estado. Es el límite que tiene el ámbito público, el ámbito de los intereses públicos, ¿no? Es algo que el individuo, es un margen de libertad que el individuo se reserva. Y esta construcción, de alguna manera, esta construcción moderna, sirvió para ponerle límites a la acción del Estado. Entonces, la modernidad tiene como novedad el establecimiento de una esfera privada, un ámbito de libertad, y que en términos teóricos fue construido básicamente por las doctrinas liberales, por el liberalismo como teoría, el liberalismo como movimiento. Y así va naciendo la idea de derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque este ámbito de libertades se cristaliza en determinados derechos que el individuo va a poder tener, como por ejemplo el derecho de propiedad, el derecho a la seguridad personal, ¿no? El derecho a votar. Este ámbito de libertad que no puede ser restringido, entonces da cuenta de la existencia de derechos individuales primero civiles y luego políticos, ¿no? Que se van a ir construyendo en los órdenes modernos, y nace así entonces esta idea que decíamos de derecho subjetivo, derechos en plural. Ya no hablamos de derechos como el orden jurídico, sino hablamos de esas prerrogativas de las personas, y esas prerrogativas son la base de lo que hoy denominamos los derechos humanos, ¿no? Ahora, esta dicotomía entre lo público y lo privado se basa también en criterios de justicia. Por un lado, se dice que lo público tiene que ver con una justicia distributiva, ¿no? Que tiene que ver con la distribución de los bienes de la sociedad. Esto está ligado a lo público. En cambio, la justicia conmutativa es aquella ligada a los acuerdos, a los compromisos, a los intercambios entre personas que son consideradas en el mismo nivel, no unos súbditos de otro o ciudadanos de un Estado. Con lo cual, esta justicia conmutativa es una justicia de los intercambios, de los acuerdos, de los contratos, donde las partes mismas, ¿no? Donde las partes mismas fijan sus obligaciones, ¿no? Y sus derechos. Así podemos decir que el derecho por excelencia de la modernidad,
con el avance del liberalismo es el derecho privado. Y este derecho privado, que va a ser la base o va a generar las reglas del juego para el desarrollo del capitalismo contemporáneo, va a marcar entonces la primacía del individuo. Para Marx, del cual ya hablamos otras veces, el derecho burgués por excelencia es el derecho privado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que para Marx el derecho era un instrumento de dominación, es decir, de reproducción de un orden capitalista que permite o que justifica la explotación de una clase dominante, los burgueses, la burguesía, por sobre el proletariado? Entonces, cuando Marx hablaba de este derecho como ideología, como forma de alienación, como instrumento de dominación, básicamente a lo que se refería era al derecho de propiedad, al derecho privado, ¿no? Al derecho que es el derecho burgués. Ahora bien, luego de que aparece este derecho privado que tiene como gran desarrollo luego de la Revolución Francesa, el Código Civil francés, lo que el Código de Napoleón, ¿no? Donde justamente se codifican o se regulan en un libro diferentes derechos y obligaciones relativos a la propiedad, ¿no? A los contratos, a las relaciones familiares. Va a aparecer también un desarrollo muy importante del derecho público, ¿no? En este proceso que va desde la configuración de una esfera privada y el desarrollo de un derecho privado, le va a seguir un desarrollo del derecho público también, porque en definitiva el capitalismo no solamente se basa en reglas de juego que tienen que ver con el sostenimiento de la propiedad, sino también con reglas de juego que tienen que ver con el desarrollo de un Estado que asegure justamente el funcionamiento de ese orden. No hay capitalismo sin Estado capitalista, y no hay Estado capitalista sin un derecho público también, al igual que privado, sistematizado, racionalizado. Ahora, decíamos que ese derecho privado entonces se va a ir configurando a partir de la conformación de esa esfera privada, la conformación de la idea de derecho subjetivo, derechos que nacen con la concepción de John Locke, entonces es un autor, el padre del liberalismo inglés, ¿no? Que va a decir que la propiedad en sentido amplio, la propiedad, y decimos en sentido amplio porque incluye no solamente el derecho al uso y goce de los bienes, sino el derecho digamos, a la seguridad personal, el derecho, incluye hasta el derecho a la vida, ¿no? La vida, propiedad, constituyen en la idea de casi la misma cosa y constituyen al mismo tiempo derechos de carácter natural, que las personas los tienen por el hecho de ser personas. Ven en esta configuración teórica lo que se va marcando es la búsqueda de ponerle límites al Estado. De alguna manera, el liberalismo constituye una doctrina de limitación del poder del Estado. Ahora, de esta idea de derechos como límites, derechos subjetivos como límites de la acción estatal, también van a aparecer otras ideas que van a decir que en realidad en un orden donde prima la voluntad general, esta voluntad no tiene límites previos, ¿no? Toda limitación es justamente posterior o que ha sido autoimpuesta por la propia comunidad. Justamente con Rousseau ven que piensa
de manera ideal ese Estado gobernado por una voluntad general, aparece el ideal democrático. Y frente a la democracia no hay límites. Bueno, pero ustedes me dirán, ¿cómo no hay derechos humanos? No, bueno, por supuesto que tiene que haber derechos, porque la conformación de la voluntad general requiere niveles de libertad, libertad para elegir, para tomar posición, para debatir, para opinar, para pensar, que en definitiva son presupuestos del ejercicio de la democracia, pero no son derechos esencialmente anteriores al orden, sino que son presupuestos de ese orden. En Rousseau se empieza a notar esa idea de que no hay democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. O sea, es como que uno es la contracara del otro. Pero lo que va a cuestionar Rousseau es esta idea de que existen prerrogativas que son naturales o que son esenciales a las personas antes de que exista el orden político, sino que las mismas son a lo sumo presupuestos del funcionamiento democrático de ese orden. Y si nos vamos a otros autores que ya están muy lejos de la posición liberal, como por ejemplo Hobbes, para Hobbes el fundamento de ese orden no es ni los derechos humanos de ese orden político ni la democracia, sino que es la soberanía. El poder soberano no tiene límites. Hay una búsqueda de orden porque una sociedad no puede vivir en permanente conflicto, ¿no? Entonces esa delegación de libertad que hacen los ciudadanos es en búsqueda justamente de lograr un orden. Entonces, con Locke se delinea esto que llamamos derecho privado, y con Rousseau y Hobbes se va configurando lo que llamamos derecho público. Así se van construyendo las nociones que aparecen como dicotómicas, y decimos una dicotomía son conceptos que de alguna manera uno es la negación del otro. Evidentemente son conceptos que están en tensión, ¿no? Y de acuerdo a la ideología que tengamos, buscaremos que ese ámbito de lo público se agrande más o se agrande menos, o se achique, o podemos pretender que justamente sea el ámbito privado el que se agrande en detrimento de lo público. Indudablemente, por ejemplo, las visiones más liberales e individualistas lo que buscan es una ampliación de la esfera privada en detrimento de lo público. Por ejemplo, eso se advierte en las visiones económicas en cuanto a las posibilidades del Estado de intervenir en la economía o de regular las relaciones laborales. Por ejemplo, la permanente búsqueda que tiene el pensamiento liberal en lo económico de la flexibilización de las relaciones laborales, porque le parece que esa intervención que hace el Estado es de alguna manera distorsiva, es una injerencia excesiva de lo público sobre lo privado. Ahora bien, la configuración entonces de una esfera pública tiene que ver con una búsqueda o un ideal moderno que es el ideal de la libertad, ¿no? De presuponer que los hombres son libres, son esencialmente libres y están en búsqueda de su libertad. Entonces, hay un autor que se llama Constant que definió dos conceptos de libertad, porque la definición de la libertad es un problema. La libertad no es algo que podamos conocer tan fácilmente. Entonces la teoría política, la filosofía ha elaborado diferentes definiciones de lo que consideramos libertad, pero tal vez en la clasificación que hace Constant entendemos un poco más de qué se trata esto de la libertad. La libertad puede pensarse de dos maneras, dice Constant. Puede pensarse como la posibilidad de hacer algo sin ninguna interferencia externa. Esta es una manera de ver la libertad, es lo que se llama la libertad negativa. Yo hago lo que quiero hacer sin que nadie me lo impida. Ahora,
el hecho de poder hacer lo que uno quiere hacer sin que nadie se lo impida, ¿asegura totalmente la libertad? Uno puede pensar que uno es libre solamente porque toma sus decisiones, siempre en el marco, ¿no?, de posibilidades que tiene, porque uno no tiene tampoco un marco de posibilidad ilimitada, ¿no? Nosotros nacemos en esta sociedad y hablamos de que es una sociedad desigual. ¿Elegimos realmente dónde nacemos? No, eso no lo elegimos, así que ahí no podemos hablar de libertad. Pero no por eso dejamos de ser libres, porque seguimos aún en el ámbito de posibilidades que tenemos, de alguna manera decidimos. Pero nosotros podemos decir que decidimos entre trabajar y no trabajar. Porque es lo que se puede decir, quienes son defensores del capitalismo o del orden capitalista como un orden superior al orden feudal, que es el que le precedió, donde el trabajo, el hecho de trabajar constituía una obligación que si uno no la hacía la podía pagar hasta con la vida o en los tormentos. En el capitalismo, supuestamente, la relación de trabajo se da a partir de un contrato y uno es libre entonces de trabajar o no trabajar. ¿Es así? ¿Uno es libre de trabajar o no trabajar? ¿O en realidad uno tiene que trabajar porque si no se muere de hambre? Evidentemente hay algunos que son más libres que otros, que podrán vivir sin trabajar, que tendrán algunos privilegios de clase, algunas posibilidades que otorga la clase. Entonces ahí vemos que en definitiva el hecho de decir que simplemente uno es libre porque no tiene una interferencia de un tercero o de otro sujeto, evidentemente no alcanza para afirmar la idea de libertad. La libertad negativa es insuficiente para pensar un ideal de libertad. Entonces aparece otro concepto, dice Constance, que es la idea de la libertad positiva, ¿no? Es la idea de que para poder ser libre necesito determinadas condiciones, necesito al contrario, una interferencia de un otro para que se produzca ese ideal de libertad. Y esto siempre, vamos a un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando decimos que si yo, por ejemplo, en este mundo donde todo está tan tecnologizado, donde los niños están todo el tiempo conectados con sus teléfonos, con sus computadoras, con sus PlayStation, los juegos. Yo voy a un niño y le digo, ¿querés leer o querés jugar a la Play? Seguramente el niño me va a decir, quiero jugar a la Play. Y seguramente me va a decir, quiero jugar a la Play porque no sabe lo que es leer. Y a veces es muy difícil optar si uno no tiene el conocimiento respecto de las opciones posibles, ¿no? Entonces, y más cuando existen tendencias sociales, ¿no? Presiones sociales a hacer determinada cosa, que un niño tenga que jugar a la Play más que leer. Es parte de la cultura contemporánea. Entonces, yo podría decirle a ese niño, bueno, podés jugar a la Play, pero después, una hora, pero después vas a leer, y como padre le puedo explicar, si fuera mi hijo, que tiene que también leer durante una hora, porque es muy importante para su educación que lea. Y hasta uno puede pensar que la lectura también otorga condiciones para el ejercicio de la libertad. Sin embargo, lo estoy obligando a leer. Entonces, en esa intervención, en esa interferencia que yo hago, lo que estoy provocando es un aumento o una disminución de la libertad. Bueno, si uno lo mira desde la perspectiva de la libertad negativa, una libertad, como dijimos, de actuar sin interferencia de otro, habría una afectación de la libertad. Pero sin embargo, lo que estoy generando
es un aumento de otra libertad, que es la libertad positiva. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que evidentemente a veces se requiere una interferencia para que exista verdaderamente una mayor libertad. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos hablando, con la esfera privada o la esfera pública, o el derecho privado y el derecho público? Y bueno, volvamos a los ejemplos que hablábamos de la regulación. Entonces, si yo dejo a los sujetos actuar sin ninguna regulación, por ejemplo en el ámbito de las relaciones laborales, no fijo salarios mínimos, no fijo vacaciones pagas, no fijo la hora de trabajo, ¿qué pasaría? Indudablemente, si el Estado no interviene, no interfiere en la acción de esos particulares, de esos individuos, indudablemente, si ya decíamos que la situación es bastante desigual en el orden como está y aún con las leyes que está, imagínense si esa ley no existiera, si no existiera esa interferencia. Esa limitación o esa restricción de la libertad que estábamos advirtiendo, aún se haría mucho más grave. Con lo cual, libertad negativa y libertad positiva son dos conceptos muy importantes para entender la idea de libertad, ¿no? Entonces, la libertad no tiene solo que ver con el derecho privado de aseguramiento de la esfera privada, sino también con la esfera pública, porque es a través de esa interferencia que se realiza en la esfera pública que se puede garantizar también la libertad en el sentido, ¿no?, de la libertad positiva. Así ha habido otros autores como Hegel, que dice que sostiene una idea de lo que se llama la libertad social. ¿Por qué libertad social? Porque no es posible la libertad si no hay un marco institucional que asegure. Entonces son necesarios derecho público y derecho privado, ¿no? Libertad positiva y libertad negativa, para que haya un orden, ¿no?, de libertad. O sea, porque los individuos no son, dice Hegel, esencialmente libres, sino a partir de su asociación con los otros en pro del bien común. Entonces, luego de la afirmación de la esfera privada con el liberalismo, el Estado va recuperando ese espacio conquistado por el individuo y se va desarrollando el derecho público. El Estado también es un invento moderno, ¿no? Y el Estado no existe hasta bien terminada el siglo XVIII, cuando se van configurando las monarquías absolutistas, ¿no? Y se termina de afirmar este Estado moderno con, ¿no?, las revoluciones políticas, luego de la Revolución Francesa, la Revolución Americana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay Estado anterior a la modernidad. El Estado es el Estado moderno. En el feudalismo no existe el Estado. Y con la unificación de los diferentes feudos en naciones, se va configurando esto que llamamos entonces el Estado moderno a partir de las naciones. Y con esta configuración del Estado a partir de las naciones, de los estados nacionales, van haciendo esto que llamamos el derecho público, donde se verifica entonces esta relación de subordinaciones de los ciudadanos respecto del Estado. Así, esto se traduce de alguna manera en la supremacía de la política, ¿no? Sin embargo, lo que advertimos, como decíamos, es en la modernidad entonces una tensión entre estos ámbitos de lo privado y lo público. Sí advertimos que en el siglo XIX lo que se va dando es de alguna manera un fenómeno que se llama obvio, que es el de publicitación de lo privado. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera
en esta tensión entre lo público y lo privado se da dando un proceso de subordinación de los intereses privados respecto entonces del interés público. Y al mismo tiempo, lo que observamos es una privatización también de lo público con el desarrollo del capitalismo. Así, por ejemplo, lo vemos en lo que tiene que ver con el derecho laboral, donde vemos una fuerte injerencia, ¿no?, en el ámbito de lo público, pero con el desarrollo de una disciplina que es el derecho laboral, que es de carácter privado, y a través, ¿no?, de la celebración de contratos, los convenios colectivos de trabajo entre las asociaciones de sindicatos, que en definitiva es la representación de la clase obrera, y la representación de la burguesía a través de las cámaras patronales. O también, por ejemplo, con lo que va a ser después también la privatización de los servicios públicos. Los servicios públicos comienzan siendo de carácter estatal, pero vamos viendo que esto también empieza a ser desarrollado por intereses privados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros advertimos una dicotomía entre lo público y lo privado, pero después nos aparece un derecho laboral que no sabemos muy bien si es público o si es privado. En definitiva es un derecho privado pero que tiene muchos componentes de lo público, o vemos también la privatización de servicios públicos pero desarrollados por privados. Entonces, ¿qué queremos decir? Que esta diferenciación entre lo público y lo privado no es una diferenciación tan tajante. El ámbito público o el ámbito privado son dos ámbitos que tienen un límite muy delgado y que están en constante tensión. Y evidentemente, como dijimos, de acuerdo a la concepción ideológica, se irá empujando hacia un lado o hacia el otro. Evidentemente, como dijimos, el liberalismo apunta a la ampliación del ámbito privado y las visiones no liberales a la ampliación de lo público. Así, en esta tensión que se verifica entre lo privado y lo público, que es una tensión de carácter ideológico, advertimos, ¿no?, es el resultado de un conjunto de tensiones que se advierten en las sociedades modernas, ¿no? La sociedad moderna es una sociedad muy compleja, plagada de tensiones entre grupos, sectores, con visiones diferenciadas, y donde el Estado es como el gran mediador, ¿no? Y esas tensiones se expresan justamente en el ámbito público, ¿no?, en las discusiones públicas, en las discusiones políticas, ¿no? Y justamente es en la República Democrática donde se verifica la formación de un espacio público de comunicación, como lo vemos en las democracias modernas, y donde se van conformando esto que llamamos, ¿no?, la opinión pública. De esta dicotomía de derecho público y derecho privado vamos diferenciando diferentes ramas del derecho, ¿no? Sabemos que son derecho público el derecho constitucional, lo cual es lógico porque ahí es donde se organizan los poderes del Estado, donde se definen los derechos fundamentales. Y ustedes me dirán, bueno, pero estos son derechos individuales, son derechos privados. Sí, son derechos individuales, pero su reconocimiento constitucional como pilares del orden político los transforma en este punto en derecho público también. También en las constituciones vamos a observar la división, ¿no?, de los poderes, dijimos, pero también las competencias que cada uno de esos poderes tiene, y si observamos la Constitución Nacional, también la diferenciación que existe de jurisdicciones que tienen que ver con la jurisdicción federal y las reservas, o nacional, y las reservas que quedan de competencias provinciales. Además del derecho constitucional, es derecho público también el derecho penal, el derecho administrativo.
el derecho de la seguridad social. ¿Y cuál es el derecho privado? Bueno, el derecho privado está conformado, por ejemplo, por el derecho civil y comercial, por el derecho laboral, porque en definitiva, más allá de esa fuerte injerencia que decíamos que tiene en el mercado de trabajo, el derecho laboral no es más que el derecho que regula el contrato de trabajo, el contrato entre particulares, empleadores y trabajadores. Entonces, en estas diferenciaciones podemos definir entonces rama del derecho, que es una forma tradicional de dividir ámbitos jurídicos. Hoy en día el derecho no se lo piensa solamente desde las categorías que antes decíamos, sino que a veces los análisis del derecho son más transversales. Por ejemplo, cuando ya hablamos de derecho al medio ambiente, estamos pensando en cuestiones que tienen que ver con el derecho civil y comercial, con el derecho administrativo, con el derecho constitucional. Entonces, ven, son temas transversales. Hoy se piensa, las corrientes más modernas van pensando el derecho no solamente desde ese punto de vista tradicional, sino desde concepciones o visiones más transversales, el derecho de la niñez, por ejemplo. Pero además de esa dicotomía entre derecho público y derecho privado, encontramos otra muy importante del derecho, que es la dicotomía entre derecho objetivo y subjetivo. Ya hemos mencionado un poco que están relacionadas entre sí y cómo a partir de la conformación de la esfera privada van haciendo el derecho subjetivo. Ahora, ¿qué es ese derecho subjetivo? Hablamos de esas prerrogativas. Bueno, un autor alemán del siglo XIX llamado Savigny decía que el derecho subjetivo es el poder atribuido a una voluntad. Por otro lado, otro autor también alemán, von Jhering, decía que esa voluntad es una voluntad que lucha por el reconocimiento, ¿no? Para Jhering, como lo habíamos visto en el texto en ese debate entre Zaffaroni y Mayer, que lo citaba Zaffaroni, que decía que para Jhering el derecho es lucha, ¿no? Es una lucha por el reconocimiento. En definitiva, es una lucha por el reconocimiento jurídico, ¿no? Por el reconocimiento de un interés. Por eso también Jhering dice que el derecho es un interés jurídicamente protegido. Entonces, el derecho así es lucha y se construye a partir de esa lucha. De esta concepción del derecho como lucha es donde la teoría crítica va a tomar, ¿no? Parte de su idea, ¿no? Por oposición a la visión de tipo más consensualista propia del positivismo jurídico. Ahora, esta idea entonces de derecho subjetivo como prerrogativas, ¿no? Que tienen las personas, como el derecho mirado desde el punto de vista de la persona por oposición a lo que es el derecho objetivo, ¿no? Que es el orden jurídico en sí mismo. Estas dos nociones de derecho objetivo y subjetivo son centrales para definir lo que llamamos el Estado del Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Porque parece tautológico, porque decimos, ya habíamos dicho antes que no hay Estado sin derecho. Entonces, ¿hay otro Estado que no sea Estado de Derecho? El tema es que la noción misma de Estado de Derecho constituye una conceptualización que se da históricamente y que parte de concebir a la ley como emanación de la voluntad libre de los hombres. Esta era un poco la idea liberal, la idea de Locke. Y el gobierno sería aquel que tiene la finalidad de realizar los derechos de las personas. Entonces, de esta idea de Locke de la ley como emanación de la voluntad libre de los hombres, voluntad libre da cuenta ya de un ideal democrático que aparece en Locke y se va a terminar de desarrollar con Rousseau, con esa idea que hablábamos antes de la voluntad general como el ideal, ¿no? Para la construcción del orden político y la creación del derecho. Es justamente el contractualismo que parte de
fundamentar el orden social sobre la idea de un contrato o de un consenso, porque en definitiva el contrato social es una metáfora del consenso social, constituye entonces una conceptualización propia, esta idea de contrato social, del contractualismo, y pensando esa idea de contrato, que es el consenso, como la renuncia que tienen los sujetos, que son esencialmente libres, a su libertad natural a cambio de la libertad política. Porque la vida en comunidad, la vida en sociedad, exige de alguna manera un orden, y para lograr ese orden, entonces, ese orden político, entonces se cede parte de esa libertad. Sin embargo, esa libertad no se pierde, no es una pérdida sino que de alguna manera, a pesar de que se cede algo, se gana algo que es la posibilidad, en lo que es el ideal democrático, de poder participar en ese orden, ¿no? Y participar como, participar en la toma de decisiones, en la construcción de esa voluntad general, sobre la idea de autonomía, ¿no? ¿Qué es ser autónomo? Es que yo soy partícipe de las normas, soy parte creadora de las normas, por oposición a lo que es la heteronomía, que las normas son creadas desde afuera. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que la conceptualización de esta idea del Estado de Derecho parte de determinadas ideas, que es la supremacía de la ley que es aplicable incluso al soberano. Ahí tenemos un límite al poder del Estado, pero el límite del poder del Estado no se agota en pensar a la ley como suprema, sino también en un ideal democrático de construcción de esa ley, o sea, como producto de la voluntad libre de los sujetos, y la realización de los derechos que ya para Locke eran derechos de carácter natural y esenciales de las personas, como la vida, la propiedad o la seguridad. Entonces, el Estado de Derecho es una respuesta, en definitiva, al Estado absolutista, e incluye diferentes formulaciones de variadas posiciones teóricas, de diferentes perspectivas y de diferentes movimientos, ¿no? donde se destaca básicamente el movimiento liberal. Entonces, el Estado de Derecho, decíamos, es un orden de supremacía de la ley. Entonces se basa en el principio de legalidad. Es un orden de libertad que asegura determinados principios, como por ejemplo el principio de reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no está prohibido expresamente en la ley está permitido. El principio de exterioridad, que los pensamientos no se penan, solo se pueden penar las acciones exteriores. El principio de igualdad ante la ley, que somos todos iguales y que no puede haber diferenciaciones en función de nuestra etnia, de nuestra religión, ¿no? Todos debemos ser considerados personas con similares derechos. El principio de inocencia, ¿no? Nadie puede ser considerado culpable, ¿no? Hasta que no sea declarado como tal en un juicio justo, ¿no? Con lo que se llama el debido proceso. Así podemos resumir en que el Estado de Derecho tiene tres pilares básicos: la democracia, los derechos humanos y la división de poderes. La democracia es una forma de gobierno por oposición a la dictadura. Mientras la democracia es el gobierno del pueblo, la dictadura es el gobierno de uno, ¿no? O también puede pensarse de unos pocos, que son los que toman las decisiones y se las imponen a los demás, ¿no? Es lo contrario a esto que hablamos de la autolegislación o la autonomía o la voluntad general. Pero las democracias modernas no permiten
la reunión permanente en asamblea, lo que se llama la democracia directa, ¿no? Las ciudades son cada vez más numerosas, más complejas. Entonces esa idea de voluntad general establecida por Rousseau, que era un ideal, va cediendo a la idea de la democracia representativa, es decir, algunos asumen la representación del pueblo a partir de las elecciones, y elecciones que son decididas por las mayorías. La democracia se va transformando en un gobierno no de una decisión unánime o consensual, sino una decisión mayoritaria, porque las sociedades también son complejas y en definitiva los conflictos se dirimen electoralmente también a través de la conformación de proyectos políticos que se imponen por el voto mayoritario. El sufragio, ¿no? El sufragio como ese derecho y una obligación también en nuestro país de participar en el acto electoral, ¿no? En función de las ofertas que son establecidas, ¿no? Entonces la democracia, igual hablamos de participación, la democracia exige participación y una participación igualitaria, que todos tengamos un voto y todos tengamos las posibilidades de participar, ¿no? Y la democracia tiene mucho que ver también con la república, ¿no? Porque es muy difícil pensar un orden democrático si no hay un marco institucional que asegure ese orden, y es justamente la república también como forma de organización del Estado que asegura o que da la posibilidad del desarrollo de un orden de tipo democrático. Originariamente o tradicionalmente cuando hablamos de república, lo relacionamos directamente a la división de poderes, entonces a la existencia de un Estado que también se le pone límites a partir de la fragmentación del poder. ¿Y cómo se lo fragmenta? En un poder judicial, que es el que interpreta las normas y las aplica para los casos concretos, el poder legislativo, que es el que crea las leyes generales del país, y el poder ejecutivo, que es el que administra. Y en esa idea republicana, que es una idea liberal republicana justamente. ¿Y por qué decimos que es liberal? Y bueno, porque la búsqueda permanente de limitación y de fragmentación del poder del Estado parte de una idea de pensar a veces al Estado como una amenaza, ¿no? El Estado que siempre puede irrumpir en los derechos individuales de los sujetos. Entonces lo que busca es la limitación de ese poder a través de una idea de contrapeso de poderes, ¿no? Donde un poder controle al otro, así el individuo que es amenazado por ese Estado se ve protegido, ¿no? Ante los abusos del poder ejecutivo tenemos al poder judicial, que es el que debe ponerle límites, o el poder ejecutivo debe actuar también en los límites que le marque el poder legislativo, que es el que dicta las leyes generales, porque la idea de administrar tiene que ver con poner en práctica o reglamentar esas leyes generales, pero no es el poder encargado entonces de crear las leyes. Así se fue configurando entonces una idea de república liberal como división de poderes. Ahora no es la única concepción de república, porque hay otra concepción de república, una concepción democrática de república, que aquí es donde se juntan aún más las ideas de república y de democracia, ¿no? Cuando se habla de república, fíjense la etimología de la palabra. Res pública, cosa pública, es el ámbito de la cosa pública, el ámbito de lo público, el ámbito de debate del interés público, el ámbito de la contradicción, ¿no? Lo que da cuenta la idea de república es la idea de intereses contradictorios en la sociedad, de complejidad de la sociedad, de visiones contrapuestas, ¿no? Y en esas tensiones que se producen, esos conflictos, la idea de república tiene que ver con esa conflictividad social. Entonces, hay una idea republicana también, si hay un ámbito público donde se promueve la discusión, ¿no? La discusión pública,
Entonces, aquí es donde la república tiene que ver con ese debate permanente, esa participación popular que existe. Entonces, aquí es donde república tiene un sentido de carácter democrático, ¿no? Entonces, esas dos tradiciones, la tradición liberal republicana y la tradición democrática republicana, también van a alimentar a esto que llamamos Estado de Derecho. Entonces, en definitiva, el Estado de Derecho es una forma particular de relación entre el Estado y el derecho, donde la ley tiene supremacía y es aplicable incluso a quienes crean las normas, no habiendo diferenciaciones en este caso, porque se presupone la igualdad ante la ley, ¿no? Al mismo tiempo, se basa en tres pilares básicos que dijimos que son la democracia, los derechos humanos y la división de poderes, sobre la base, entonces, como dijimos, de ese ideal republicano. Así, hoy no podemos pensar, entonces, la idea de un Estado de Derecho que no asegure esas condiciones, ¿no? Y el Estado de Derecho es algo que muchas veces, o que en los últimos años ha estado en vilo, ¿no? En nuestro país se ha advertido a veces la utilización del Poder Judicial para la persecución de opositores políticos, ¿no? Y esa idea indudablemente ha afectado a la división de poderes, y además de la división de poderes ha implicado la afectación de derechos humanos básicos, y así se fue diluyendo y se fue poniendo en cuestión esta idea de Estado de Derecho que tantos años costó de alguna manera conseguir luego de una dictadura tan tremenda como la que tuvimos a partir del año 76 hasta 1983. La recuperación de la democracia en el año 83 marcó nuevamente la vigencia de los principios democráticos y republicanos de este Estado de Derecho y la vigencia entonces de los derechos humanos. Y eso ha sido una conquista histórica, no de un partido, no de un gobierno, sino de todos los argentinos, y es algo que tenemos que defender más allá del gobierno de turno, que podamos estar más o menos de acuerdo, sino que debemos defender estos derechos y este Estado de Derecho, ¿no? Debemos cuestionar cuando alguien es condenado anticipadamente a través de una detención ilegal, cuando no se deja participar de movilizaciones o de cuestionamientos al orden establecido a través de manifestaciones públicas. Y también llamar la atención, por ejemplo, cuando, como recientemente, rápidamente se ha tildado de dictatorial determinadas medidas que se toman a partir del avance del COVID que ha tomado el Estado y que implican de alguna manera determinadas restricciones a la autonomía privada de los sujetos en pro del bien común. Justamente hablábamos en pro del interés público, que en este caso es salvar vidas, y se habló de la infestadura, por ejemplo. Bueno, esta es una concepción peyorativa que se usa en el debate político, pero que no tenemos que examinarla con mucho cuidado, porque, como dijimos, el Estado de Derecho constituye una conquista muy importante que hemos tenido los argentinos y que debemos cuidar cada día. Bueno, los invito a continuar leyendo la bibliografía, lo que hemos dejado y las concepciones sobre derechos humanos que dejamos una ficha en este sentido luego de haber leído el texto de Nina. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.